Tengan ustedes un gran saludo. Mi nombre es Mauricio Ernesto Farfán Espinosa, docente de la carrera de Derecho y docente del prefacultativo sobre el libro que estamos finalizando, que es la Teoría General del Derecho de Norberto Bobbio. Antes de explicar y analizar el capítulo quinto denominado Los ordenamientos jurídicos y su interrelación, es necesario recordar a los postulantes la imperiosa necesidad de tener un diccionario jurídico elemental, repetir, estudiar y sobre todo resaltar todos los fragmentos, frases y teorías de los diferentes autores. Eso por una parte. Y por otra parte, es necesario que ustedes puedan verificar y precisar de que estas grabaciones solamente son unas referencias que le permiten al postulante tener mayor conocimiento. Ahora bien, los ordenamientos jurídicos y su interrelación es un tema por demás sencillo y fácil de entender, porque este tema va a hablar sobre aspectos ya relevantes, que es el monismo jurídico, que es el pluralismo jurídico. Vamos a hablar sobre las diferentes corrientes sobre el derecho positivo, el derecho natural. Vamos a hacer algunos criterios sobre la validez de los diferentes tipos de ordenamientos jurídicos. También tendremos que repasar al Estado y el ordenamiento jurídico menores, para después ver un conjunto de relacionamientos temporales a las cuales estamos sujetos en esta materia. Después veremos un poco de Carneluti, Romano y Kelsen con sus posiciones sobre la interrelación en la cual vamos a analizar este tema. Bueno, con esta retrospectiva, la pregunta es, si el monismo o el pluralismo, o otra pregunta, el derecho natural o el derecho positivo. Y en este capítulo quinto de los ordenamientos jurídicos y su relación, vamos a ver qué es lo que sucede y los problemas que enfrenta el ordenamiento jurídico cuando nacen en el exterior de un ordenamiento. ¿Qué es lo que sucede? Porque en este artículo vamos a hablar sobre el derecho canónico o el derecho eclesiástico, porque obviamente es también un sistema jurídico. Entonces, en las primeras condiciones en las cuales se puede hablar de relaciones entre ordenamientos, que es la existencia de más o dos, lo necesario es precisar los siguientes. Interrelación. ¿Qué entendemos por interrelación? Ustedes podrán recurrir a los diccionarios comunes, pero para hablar de una interrelación, la primera hipótesis que tenemos que confirmar y señalar es de que para hablar de interrelación tienen que existir dos o más ordenamientos jurídicos. Con esto, la discusión y los problemas a los cuales vamos a entrar a un ámbito ideológico y universal del derecho, y precisamente este problema va a estar relacionado con lo señalado en los temas anteriores al determinar qué es lo que vamos a entender por derecho positivo y derecho natural. Entonces, dentro de los procesos y dentro de los problemas que se presentan en el derecho, vamos a encontrar que dentro de la ideología universalista del derecho, y hasta hoy, hay las posiciones en las cuales nosotros hemos visto y hemos señalado las teorías estatistas del derecho
o también denominados por otros autores el monismo jurídico. Eso es por una parte. Y por otra parte, hablamos de un pluralismo jurídico, o lo que también pone en vilo y en cuestionamiento si existen más de dos ordenamientos jurídicos y cómo vamos a enfrentar este tema. También habíamos hablado de Otto Savigny, que establece en un desarrollo historicismo jurídico el planteamiento de la existencia del derecho, y obviamente podemos afirmar históricamente que en el siglo XIX ha habido pues una atomización de ordenamientos jurídicos por los conceptos nacionalistas, la reunión de sociedades y la creación de Estado. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hablar, y a la fecha se habla del positivismo jurídico, o sea, aquella corriente según la cual no existe otro derecho diferente al derecho positivo, cuya característica es el ser impuesto por la voluntad soberana. A esto nosotros le llamamos el positivismo jurídico, al identificar como la concepción voluntarista del derecho. Entonces, la primera fase a la cual nosotros podemos decir de manera general es que estamos imbuidos dentro de lo que es el positivismo jurídico. Claro, ejemplo de eso, de un positivismo jurídico, son las normas fundamentales a las que llama Hans Kelsen, y obviamente a todas las denominaciones de los autores que a la fecha se llaman las constituciones políticas del Estado. Y en una segunda fase, la pregunta es, ¿cuál es la existencia y la validez con relacionamiento al pluralismo jurídico? Y esta denominación se la determina como una institución que, a diferencia del positivismo jurídico, va a tener algunos rasgos que ya los hemos visto, que obviamente tiene un contenido altamente significativo desde el punto de vista del derecho universal. A esta se la puede llamar la institucionalidad, porque su tesis principal es que hay ordenamientos jurídicos donde quiera que haya una institución, o sea, un grupo social organizado. Como verán, estas posiciones se contraponen con la aceptación de la teoría pluralista institucional. El problema de la relación entre ordenamientos no comprende ya solamente el problema de las relaciones entre ordenamientos estatales, sino también el de las relaciones entre ordenamientos estatales y los ordenamientos diferentes de los estatales. Entre los ordenamientos no estatales se va a distinguir 4 tipos que ustedes los van a ver y lo van a analizar y estudiar en la página 235. Estos 4 tipos de ordenamiento no estatales están definidos por el ordenamiento supraestatales, como es el ordenamiento internacional, y según algunas doctrinas es la Iglesia Católica, que tiene un conjunto de normas que se denomina el derecho canónico, que tiene y ha tenido una influencia significativa en las realidades sociales y dentro de un contexto nacional e internacional. B. El ordenamiento infraestatales, como los propiamente sociales que el Estado reconoce, limitándolos y absorbiéndolos, que vamos a ir explicando. C. Ordenamientos colaterales al Estado, como el que habíamos dicho, la Iglesia Católica, según una concepción, o también las concepciones internacionales, de acuerdo con la concepción dualista. Y por último tenemos el ordenamiento antiestatal, como la asociación para delinquir las sectas secretas. Por tanto, viendo
este tema con referencia a un ordenamiento no estatal en estas cuatro premisas, obviamente el universalismo en cuanto al criterio de la relación del ordenamiento jurídico no solamente es una tendencia, y esta en los últimos años ha tenido obviamente la creación de organismos internacionales, los cuales crean normas jurídicas y que se relacionan con los ordenamientos jurídicos estatales. Si ustedes revisan la Organización de las Naciones Unidas, que es la necesidad de crear un conjunto de normas jurídicas que van a tener aplicación en los estados, obviamente este ordenamiento supraestatal es un organismo vivo que obviamente tiene que tener una relación y una vinculación con el ordenamiento jurídico. Ejemplo, solamente revisen el artículo 410 de la Constitución Política del Estado Boliviano, donde se aplica por encima, supra de la Constitución, todos aquellos acuerdos sobre derechos humanos. Por tanto, no podemos, bajo ninguna circunstancia, abstraernos de ese ordenamiento supraestatal con referencia a la influencia y la relación de la norma, en este caso el ordenamiento jurídico boliviano. Esto solamente bajo los dos criterios que nosotros tenemos que debatir, y obviamente durante nuestra vida de estudiantes siempre vamos a ver la coexistencia en que se va a negar de que debe haber un ordenamiento jurídico único o un pluralismo jurídico. Por tanto, el derecho positivo va a reunir todas aquellas experiencias del derecho positivo existente, y obviamente va a tratar de dar soluciones a estos problemas sobre el grado material, de validez, de forma, de la relación de los ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, en los últimos años existen normas de carácter internacional casi estandarizadas que emiten organismos internacionales y que son de aplicación y sanción por parte de todos los Estados miembros. Por ejemplo, el trata de personas, los delitos de contrabando, etcétera, etcétera. Por tanto, una de las acepciones de una teoría pluralista institucional en cuanto a un ordenamiento supraestatal va a ser la creación de la Organización de Naciones Unidas. Y para colocar otro ejemplo, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos también se podría colocar como ejemplo. Ahora bien, existen diversos tipos de relaciones entre ordenamiento jurídico. Obviamente, existen ordenamientos jurídicos superiores y ordenamientos jurídicos inferiores. Esto ya lo habíamos visto, pero lo que tenemos que imaginarnos es una pirámide en cuanto a la validez, a la vigencia, a la forma en la cual tenemos que llegar a hacer ciertas clasificaciones, de las cuales vamos a tener algunos criterios en los cuales vamos a hacer sus subdivisiones para poder entender. En el primer criterio, la primera clasificación que podemos señalar con referencia a los diversos tipos de relaciones entre ordenamiento, está el criterio de la validez. Y este criterio de la validez tiene una relación en la subclasificación de relación de coordinación y la relación de subordinación, y entre paréntesis, o recíprocamente de supremacía. Típicas relaciones de coordinación son aquellas que tienen lugar entre los estados soberanos y que dan origen a ese particular régimen jurídico. Ya
Estamos hablando de la coexistencia y de una autolimitación recíproca. Las relaciones de subordinación, por el contrario, van a ser aquellas que dan entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos sociales parciales, obviamente, un grado de validez en cuanto a lo que queremos hacer. Por tanto, este primer criterio, con referencia a los diversos tipos de relación entre ordenamientos, vamos a tener la validez en cuanto al grado y la va a subdividir en relaciones de coordinación y en relaciones de subordinación, que ya las hemos visto. Pero veamos un segundo criterio que va a clasificar la relación entre ordenamientos jurídicos que van a tener en cuenta la extensión recíproca de los respectivos ámbitos de validez. Y aquí podemos tener tres tipos, las va a subclasificar en tres tipos en este segundo criterio. A, las relaciones de exclusión total; B, las relaciones de inclusión total; y C, relación de exclusión parcial, y entre paréntesis pone o inclusión parcial. ¿De qué trata la exclusión parcial en este segundo criterio? La exclusión total significa que los ámbitos de validez de los dos ordenamientos están delimitados de modo tal que no se sobreponen mutuamente ninguno de los otros. Queda claro de que esta validez de estos ordenamientos jurídicos no se van a sobreponer y obviamente van a estar interrelacionados. Vayamos en el segundo criterio de la página 236 con referencia a las relaciones de inclusión total, que significa que uno de los ordenamientos jurídicos tiene un ámbito de validez comprendido totalmente en el otro. Y en el segundo criterio, en el inciso C, habla de las relaciones de exclusión parcial y entre paréntesis o inclusión parcial. Este criterio, segundo criterio, inciso C, establece la exclusión parcial o inclusión parcial, que significa que dos ordenamientos tienen una parte en común y una parte que no lo es común. Entonces, en este segundo criterio, resumimos, lo subdivide en tres: relacionamiento de exclusión total, relaciones de inclusión total y relaciones de exclusión parcial o inclusión parcial. Bueno, ahora veamos el tercer criterio. El tercer criterio se identifica en la página 238 cuando nos dice que debemos considerar los ordenamientos jurídicos dependiendo desde el punto de vista y el valor que se le va a atribuir a las reglas de otros ordenamientos jurídicos con los que esté en contacto. Nos encontraremos obviamente frente a tres situaciones que las tenemos que explicar, y este tercer criterio establece tres, va a clasificar en tres. El tercer criterio: A, de indiferencia; B, rechazo; y C, absorción. En esta situación de indiferencia entendemos a aquella en la cual un ordenamiento jurídico considera lícito lo que en otro ordenamiento jurídico es obligatorio. Entonces, esta situación debe ser objeto de lo que nosotros vamos a analizar en los casos concretos. Con referencia al tercer criterio de rechazo, esta situación se entiende como el ordenamiento jurídico considerado prohibido aquel que en otro ordenamiento es obligatorio. Y el tercer criterio, en su inciso C de la página 238, nos habla sobre la situación de absorción.
El fin entendemos aquel en el cual un ordenamiento considera prohibido aquello que en otro ordenamiento es obligatorio. Como verán, el problema y los criterios y las teorías a las cuales estamos viendo tienen obviamente acepciones y concepciones que no necesariamente obedecen a una regla única, y es por eso que en el libro de Norberto Bobbio se tienen que dilucidar y obviamente se tienen que ver. ¿Qué sucede entre el Estado y el ordenamiento menores? En la fenología de las relaciones entre ordenamientos jurídicos, así lo reza la página 239, ocupan un puesto aparte los ordenamientos estatales y algunos ordenamientos menores, cuya vida se desarrolla en el interior del Estado y se entrelaza a varios modos de aquel que normalmente nosotros nos vamos a dedicar en el estudio del derecho en los 5 años una vez ingresado a la UMSA. Entonces, entendemos por ordenamientos menores aquellos que mantienen unidos a sus miembros para fines parciales y que comprenden, por tanto, solo una parte de la totalidad de los intereses de las personas que componen el grupo. A esto se llama también ordenamientos parciales, como quiera que verdaderamente total no es ni siquiera el Estado, ni aún el Estado totalitario. Pongamos un ejemplo. Nosotros nos asociamos para realizar una actividad económica lícita y por tanto recurrimos al Código de Comercio y hacemos una sociedad de responsabilidad limitada entre 4 o 5 personas y tenemos un conjunto de reglas positivas, normas jurídicas que va a establecer nuestra relación dentro de esa sociedad. A esto se va a llamar un ordenamiento menores que se encuentra obviamente dentro de un ordenamiento de un Estado. Por tanto, a eso debemos determinar como un ordenamiento menores. Pero estos ordenamientos menores generalmente son rechazados porque se establece de que el Estado, es decir, si se podría llamar un ordenamiento mayor, va a aglutinar y lo va a absorber con referencia a lo que estamos diciendo, porque los que vayan a constituir esa sociedad van a tener que observar las normas estatales. Bueno, ya aclarado eso, vayamos a ver cuáles son las relaciones temporales entre la interrelación de ordenamientos jurídicos y su vinculación en las cuales nosotros vamos a hablar. En este subtítulo, en el 85, página 241, hablamos de los ordenamientos originarios, a los que se le atribuye por consenso el carácter de ordenamiento jurídico, como son los ordenamientos internacionales, que ya hemos puesto como ejemplo, y el ordenamiento jurídico a la que hace mención el texto, que es la Iglesia Católica. Por tanto, en este tipo de análisis tenemos que tomar en cuenta una clasificación con ámbitos diferenciales y a estos tenemos que tener 3 ámbitos. Los ámbitos del tiempo, del espacio y de la materia. Entonces, se pueden distinguir 3 tipos de relaciones del ordenamiento jurídico según el ámbito diferente al que un ordenamiento jurídico va a tener una validez y una vigencia dentro de otro ordenamiento jurídico. Entonces, bajo los ámbitos temporales, espaciales y materiales, se puede identificar lo siguiente. Los ordenamientos jurídicos tienen entre sí en común el ámbito espacial y material, pero no el temporal. 2. Los ordenamientos tienen un común entre sí el ámbito temporal o el material, pero no el espacial.
Tercero, dos ordenamientos tienen en común entre sí el ámbito temporal y el espacial, pero no el material. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de ver? Que se trata de relacionar características entre un ordenamiento estatal y un ordenamiento en cuanto a lo que se puede particularizar como la Iglesia Católica. Por tanto, el Estado y la Iglesia extienden su jurisdicción sobre el mismo territorio y al mismo tiempo, pero por materias reguladas por una y otras que son diferentes. Por ejemplo, solamente ustedes pondré, por ejemplo, el aniversario o el feriado de Corpus Christi. ¿Por qué un estado llamado Bolivia tiene como feriado un ordenamiento jurídico eclesiástico propio del derecho canónico que celebra el Corpus Christi? Pero bueno, en la forma en la cual se va a entender y en la última parte de la página 242 se hace una pregunta. ¿Qué se entiende jurídicamente por revolución? Y obviamente por revolución se va a llamar a toda la definición que puede sustituir un ordenamiento jurídico e implementarse otro ordenamiento jurídico. Es decir, dejar el antiguo y implantar o imponer uno nuevo. La definición jurídica de revolución ha puesto en apuros a muchos juristas porque presentan dos aspectos: que un ordenamiento precedente es un hecho ilegítimo y obviamente se va a tener que repasar y van a tener que leer obviamente la posición que hace Carneluti con referencia a las precisiones sobre lo que va a distinguir por hechos jurídicos y los va a determinar en bilaterales y unilaterales según el carácter jurídico que tengan la situación inicial o la final o solo en las dos. Y obviamente vamos a tener que remontarnos a la teoría de Romano, que señala que la revolución es por sí mismo un hecho jurídico y por consiguiente tienen autonomía jurídica. Es así como lo establece Romano en la página 243. Pero para Hans Kelsen, la revolución de un hecho jurídicamente cualificado desde el punto de vista de un ordenamiento diferente al estatal. Por tanto, la revolución de un hecho jurídico desde un punto de vista de derecho interno del Estado. Entonces, bajo los antecedentes históricos que ustedes van a ver en el transcurso y a los ejemplos que se pone en el Código Civil italiano con otras normas, van a poder tener como ejemplos que obviamente no ameritan ni leerlos ni repetirlos porque van a ser de ilustración para ustedes. Las relaciones materiales, en el subtítulo 87, nos va a decir que existen diversos géneros que son las relaciones entre el ordenamiento del Estado y el ordenamiento de la Iglesia Católica, como ya habíamos dicho antes, considerando como ordenamiento jurídico originario. Las normas de los dos ordenamientos tienen no solo la misma validez temporal en el sentido de que son vigentes contemporáneas, sino también la misma validez espacial en cuanto rigen a un mismo territorio. Ya les puse un ejemplo. El feriado de Corpus Christi está en base a un ordenamiento eclesiástico, pero está en territorio, en tiempo y en validez en un ordenamiento estatal, ¿no? Entonces, para esto se han propuesto al respecto varios tipos de soluciones, porque vamos a ver algunas clasificaciones para sistematizar la posición de las relaciones en cuanto a la materialidad de los ordenamientos jurídicos.
Y ahí, en la página 247, nos va a hablar de 4. El reductio ad unum se distingue según se trata de la reducción del Estado a la Iglesia, entre paréntesis la teocracia, o la Iglesia al Estado, seraropapismo en la época imperial, etc. Y el 2, la subordinación. También aquí es necesario distinguir dos teorías o sistemas según se pretende en el Estado esté subordinado a la Iglesia. El tercero, el criterio de la coordinación, es el sistema fundado en las relaciones concordatarias que presuponen el reconocimiento recíproco de los dos poderes. Y cuarto, la separación, según el sistema del separatismo aplicado, y obviamente nosotros hemos señalado las asociaciones privadas, como por ejemplo la creación de una sociedad entre personas individuales. Como verán, queda claro que el reconocimiento de estas doctrinas y las más aceptadas tienen una importancia con referencia a lo que después se va a ver con el presupuesto, que se va a entender como la situación en la cual el ordenamiento jurídico externo, ya sea el canónico o el otro estado, se utiliza para precisar las características de un determinado tipo, el cual el ordenamiento interno atribuye determinadas consecuencias que no solo necesariamente sean las mismas que le atribuye el ordenamiento externo, y el reconocimiento para efectos civiles, que se trata del caso en el cual el Estado no asume un compromiso regulado por el derecho de la Iglesia, pero presupone que su propia reglamentación, sino que renuncie a la reglamentación propia, limitándose a reconocer efectos civiles de la regulación. Como verán, los ordenamientos jurídicos sí tienen una interrelación en los cuales tienen que ser dilucidados dependiendo lo que nosotros queremos analizar. Como verán, ya hemos concluido con la segunda parte y solamente queda despedirnos porque hemos terminado el libro Teoría General del Derecho, reiterando nuevamente que estas exposiciones solamente son de carácter referencial y no así de carácter oficial. Por tanto, solamente queda desearles éxitos, que estudien, y la única receta para aprobar este examen es leer, tener voluntad, repetir, leer, analizar y precisar conceptos. Ha sido un gusto dar unas referencias teóricas generales del derecho y obviamente para el examen solamente analizar y ver este libro. No consulten otros libros porque el examen va a ser específicamente sobre Norberto Bobbio. Tengan ustedes éxitos en sus exámenes y será un gusto encontrarlos y verlos en las materias de primer año, donde mi persona dicta la materia de Derecho Económico y Derecho Civil 1. Éxitos en sus exámenes y nos estaremos conociendo personalmente. Hasta luego.